Aquí la selección vino creo con Luis Aragonés, le convocó alguna vez que otra, compaginaba con la sub-21, pero luego el míster decidió que se quedaba con nosotros. Luis también ha sido un entrenador que muy importante para mí, ¿no? por también apostar por un chaval prácticamente que estaba empezando y por haberme hecho también lograr y cumplir un sueño que era defender a tu país, ¿no? que hay pocos momentos como eso, ¿no? La primera convocatoria de Sergio con la selección española absoluta, la verdad que fue otra inmensa alegría en casa y se cumplía otro sueño más de Sergio, ¿no? Todos me acogieron muy bien, había jóvenes, había veteranos y yo ahí todavía no había firmado por el Madrid, pero estaba a punto. Conviven mucho, son Eurocopas, mundiales, partidos, momentos buenos, momentos malos y al final pues creas un feeling con ciertos jugadores y un vínculo de amistad y prácticamente familiar. Para mí la clave del éxito de la primera Eurocopa hay que resaltar a Luis Aragonés. Él consiguió aunar y juntar a un grupo de jugadores de esa generación donde tenían hambre de título y de hacer algo grande con la buena suerte de que finalmente fuimos campeones de Europa, ¿no? Es el primer título, digamos, importante que la selección española ganó con ese grupo de jugadores, ¿no? Una mezcla de equipo que se veía, ¿no? que iba a cuajar, ¿no? Tarde o temprano íbamos a tener un equipo para competir y para poner a España donde se merecía después de tantos años. Luis decide dejar la selección y Vicente del Bosque hereda un grupo ya campeón de Europa con mucha hambre de seguir consiguiendo títulos. Vicente es un hombre que es bastante tranquilo y es un muy buen gestor de vestuario. Se sube al tren ese mismo grupo y se disfruta de un gran momento de la selección española como nunca anteriormente había existido, ¿no? En ese primer encuentro, digamos, de trabajar con él, pues fue un momento bueno para la selección porque habían venido de ganar la Eurocopa. Nosotros nos hicimos cargo, como sabéis, en el 2008, en junio aproximadamente. Tuvimos un partido en agosto en Dinamarca y fue el primer contacto que tuvimos. Un día recuerdo que empiezan con mal pie y se empiezan a generar dudas sobre el equipo, pero saben reponerse y donde finalmente, tras mucho esfuerzo y mucho trabajo, consiguen ser campeones del mundo. Que después de esto hay pocas cosas más grandes, ¿no? que se puedan ganar. Yo siempre he sido muy optimista y no me gusta vivir del pasado, pero sí que es cierto que es muy, muy complicado, ¿no? La gente piensa que el grupo ya lo ha conseguido todo y es conformista, pero una vez más demuestran esa generación el hambre de títulos que tienen y se proponen de nuevo el poder conseguir una vez más otra Eurocopa. Y bueno, para nosotros es un orgullo que Sergio también ya forme parte de la historia de esa generación y de esa selección que ganó 2 Eurocopas y un Mundial. Hemos vivido los mejores años de la selección y eso pues es imborrable. La primera Eurocopa, el Mundial, luego la otra Eurocopa. Son momentos, pero me quedaría con el día a día y el verlo crecer como jugador y convertirse en uno de los mejores centrales que hay en el mundo. Con el paso del tiempo se ha convertido en un pilar básico para la selección, tanto en el Mundial de Sudáfrica como en la pasada Eurocopa, ¿no? Yo creo que es un temperamento y un carácter que hacía tiempo que no veías en un jugador nacional, en un jugador español. Me viene a la cabeza el Kolalo Panenka, ¿no? que creo que antes de ese gol pues había fallado, no sé si un penalti o un par, y tuvo la sangre fría de pensarlo y de hacerlo, ¿no? Una vez más no deja de sorprendernos. A los que lo conocemos realmente también de cerca, nunca elude la responsabilidad y bueno, ahí demuestra su personalidad a la hora de tirar ese penalti, ¿no? Se estaba jugando la clasificación de una selección de un país en la siguiente ronda y tuvo la sangre fría y el corazón de hacerlo, y eso refleja mucho de su persona. Afortunadamente he ganado todo lo que se puede ganar en el fútbol. Estoy muy agradecido haber dedicado y haber invertido toda mi vida a esto y poder mirar el currículum y tener todos los trofeos posibles, pues no solo con el Madrid, sino con la selección. Eso es maravilloso, no todos pueden decirlo, ¿no? Bueno, el techo de Sergio Ramos todavía, yo creo que está, no digo en el mitad del camino, porque
que no, pero sí que todavía tiene mucho por delante. Esta selección afortunadamente está muy viva, va a ser un aspirante y está entre los mejores selecciones nacionales del mundo, y eso es lo que espero, que él sea partícipe también de esa nueva historia, claro.